Hoy yo quiero hablarle de una gran sentencia, de una sentencia. Vamos a leer en Mateo 27. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Puede tomar asiento. Ok, vamos a hablar entonces de la gran sentencia. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de Jesucristo, que me encanta hablar de Jesús. Me encanta hablar de Jesús. Yo creo que el evangelio tiene que predicarse siempre. Siempre, siempre, siempre. El evangelio tiene un poder. Un poder tiene el evangelio. Una clase de poder, y es el único mensaje que tiene esa clase de poder. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y me gusta. A veces usted dirá: es la misma historia. En la cruz yo sé ya que Cristo murió en la cruz ya. Pero usted no se ha dado cuenta que cada vez que lo escucha, como que usted entendió algo de una manera: wow, no había caído en eso. La palabra de Dios es insondable. Usted nunca va a llegar al fondo, porque el día que llegue a fondo usted puede decir que usted es igual a Dios. Así que nunca vamos a poder conocerlo todo. Nunca vamos a poder llegar al fondo del evangelio. Y aún nosotros siendo cristianos, hay un poder cuando se habla de la cruz. ¿Por qué? Se los voy a decir dentro de un ratito. Amén. Ok. Lo primero que voy a comenzar a decirles es, porque quiero hablarles de la sentencia. Y por cuanto voy a hablarles de la sentencia que hubo contra Jesucristo, por supuesto voy a tener que hacerlo como siquiera 24 horas antes, ¿no? Que estaba sucediendo hasta llegar allí. Pero sí quiero decirles de antemano que todo cuanto aconteció a Jesús, todo cuanto usted ya ha escuchado, pueda llegar a escuchar, todo aquello ya estaba de antemano, ya fue con el anticipado conocimiento de Dios. No fue algo que cayó así como una casualidad. No fue algo que Jesucristo de repente fue víctima de una turba de gente enloquecida. No fue algo así. Fue algo que ya se sabía. Fue algo ya que la misma Trinidad, antes de la fundación del mundo, ya habían tenido una santa convocación. Y ya sabían todas las cosas que iban a acontecer. Esto no significa tampoco
que Dios eligió a él para que él sea Judas y se lo lleve el diablo, y a este para que sea. No, no fue así. Sino que Dios en su omnisciencia, él sabía de antemano que Judas iba a ceder a las insinuaciones de Satanás. Él sabía de antemano que Judas iba a tener en su corazón avaricia y ambición de dinero. Porque Dios conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo y sabía hasta por cuántas monedas iba a vender a su hijo. Entonces no fue que Dios lo seleccionó para que tú seas Judas, sino que sabía que Judas, iba a ser un traidor. Amén. Como que Dios no se sorprendió tampoco el día que tú aceptaste a Jesús. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que tú lo ibas a hacer. Pero eso no nos quita la responsabilidad de seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú dijiste sí fue porque alguien te habló del evangelio. Entonces es necesario seguirlo predicando para que todas esas personas que ya Dios sabe que van a decir que sí, se van a convertir, se añadan a la iglesia y pueda ya terminar el número determinado ya que Dios estableció de los gentiles para ser parte de su pueblo. Amén, para ser parte de la iglesia. ¿Entendemos? Entonces, todo eso ya estaba anticipadamente en el conocimiento de Dios. Todo lo que a Jesús le iba a pasar. ¿Ok? Podemos decir, por decir algo, que a los 6 días antes del arresto, por ejemplo, Jesús había venido a Betania. Madre María le había perfumado los pies. Luego, al día siguiente, faltan 5 días, ya él viene a Jerusalén, pero de Jerusalén iba también a Betania. Ya él le había dicho a sus discípulos también, por eso le digo que ya sabía. Él le había anunciado a sus discípulos, ya cuando llegó la última semana, ya los discípulos de él les había anunciado que era necesario ir a Jerusalén para que el Hijo del Hombre fuera entregado, fuera crucificado, fuera muerto y resucitara al tercer día. Él le había anticipado todas las cosas a sus discípulos. Él ya se las venía diciendo en el Evangelio de San Juan. A partir, por ejemplo, del capítulo 12, usted va a comenzar a ver que cuando la señal fue cuando le dijeron a Jesús, unos griegos te buscan. Enseguida él comenzó a hablar. Si el grano de trigo que cae en tierra y muere, ya él comenzó a hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando ya los griegos le avisan que unos griegos te buscan, ya él sabía que ya comenzaba a mover donde los gentiles también vendrían a él. Y para esto él había venido, para de los dos pueblos, judíos y gentiles, hacer un solo pueblo. Todo ya él lo había hablado, ya todo él se los había dicho. Fue luego más adelante cuando ya él vio esto, ya él sabe que todo se acerca, él sabía el tiempo, sabía la hora, sabía el día. Le dice, ahora está turbada mi alma. ¿Mas qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, para esta hora he venido, glorifica tu nombre. Y comenzó a decir, y yo si fuera levantado a todos. Comenzó a dar ya pesquisas, ¿no? De que él sería muerto y muerto de cruz. Cuando faltan 2 días para las Pascuas, él había subido a Jerusalén para las fiestas. Cuando faltan 2 días para las Pascuas, esto es increíble, porque a la misma vez que él le está diciendo a sus discípulos, faltan 2 días para las fiestas y es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Él sabía que iba a ser en la fiesta de las Pascuas. Amén. Él sabía que con él iba a ser el antitipo del tipo. Con él se cumpliría ya las Pascuas cuando salió el pueblo de Egipto. ¿Se recuerda cuando salió el pueblo de Egipto? Que era una fiesta que tenían los judíos. Pero en él vino el cumplimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue crucificado. Entonces él sabía que tenía que estar en la fiesta de las Pascuas porque él venía a dar el cumplimiento perfecto. Pero al mismo tiempo que él está diciendo estas cosas, ¿y por qué Jesús le anticipó? Déjenme explicarle esto. ¿Por qué Jesús les anticipó a ellos todas las cosas que habrían de sucederle cuando fueran a Jerusalén?
Porque Jesús también les iba a demostrar a ellos que Él era el profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio cuando dijo: profeta de en medio de tus hermanos os levantará Dios, a Él oíd. Había hablado de que Dios levantaría un profeta que sería el Mesías. Jesús le anunciaba todas las cosas para que reconocieran en Él ese profeta del cual habló Moisés, para que reconocieran en Él que Él era el Mesías que estaban esperando, porque cuando ellos vieran el cumplimiento de todas las cosas que Él les había dicho, con detalles, ellos se iban a dar cuenta que Él tenía que ser el Mesías, porque solamente Dios puede a ti decirte un futuro sin lugar a, sin ninguna equivocación, con el tiempo, con los detalles, dentro de 2 días, dentro de 3 días. Ellos iban a tener que reconocer, cuando lo vieran todo cumplido, iban a tener que decir: wow, sí, se iban a ser reconfirmados en su fe. Amén. Ahora, cuando Él le dice: faltan 2 días para las fiestas, faltan 2 días, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea muerto y resucite al 3er día. A esa misma vez, escuche, a ese mismo tiempo que Él está diciendo esto a sus discípulos, están los sacerdotes, los fariseos, los escribas reunidos a hacer un complot para matar a Jesús. Pero dice el sumo sacerdote: sí, pero no ahora, en la fiesta de las Pascuas, porque hay mucha gente y va a haber mucho alboroto en el pueblo. Esto es maravilloso si usted entra un poquito más allá. Jesús ha dicho dentro de 2 días. Ellos dicen: no puede ser dentro de 2 días, que son las Pascuas, porque va a haber mucho alboroto en el pueblo. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando ya Dios ha establecido algo, aún en contra de la voluntad de los que se oponen a ti o a lo que ya Dios ha determinado, aún en su contra va a acontecer, porque ya Dios lo estableció así. Amén. Cuando usted ve cositas como estas, en tu corazón tiene que nacer la fe para depender de Dios y solamente de Dios, y saber que solamente Él tiene control de tu vida, y que todas aquellas cosas que están escritas en su libro para tu vida, todas se van a cumplir sin faltar una. Amén. Esa es la manera, cuando leemos la historia, hermano, que usted tiene que ir mirando cómo obra Dios, para que usted pueda conocer cómo Dios obra, cómo Dios hace, y aumenta así tu fe en Dios. Amén. La fe por el oír la palabra de Dios. Ahí usted tiene que ver cómo Dios actúa. Llega el momento, están ya en el aposento alto. Allí en el aposento alto, el Señor allí le dijo antes que tenía que ser entregado, no le dijo a quién, pero ahora le dice que iba a ser entregado por uno que estaba en medio de ustedes, le dijo. Si allá le dice, le da algo más todavía. Estaba entre medio de ellos el que iba a ser el traidor, el que lo iba a vender. Allí le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Pedro dijo que no, y lo negó 3 veces, como sabemos la historia, ¿cierto? Lavó los pies a ellos. En fin, que allí celebró el pacto, el nuevo pacto en su sangre, allí en el aposento alto. Y la palabra de Dios nos habla de que también se terminó esa noche allí en el aposento alto. Lo termina con la oración sacerdotal que está en el capítulo 17 de Juan. En esa oración, la tuve leyendo, yo siempre la leo mucho, y pude notar rápidamente que Jesús primeramente pide por él: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús pide por él. Amén. Después Jesús pide, solamente le voy a dar algunos segmentos. Después Él pide por los discípulos. Y dice: a ellos les he dado a conocer tu nombre, y ellos han creído que vine de ti. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Ora por ellos. Pero también algo, hermano querido, y yo quiero que tú recibas esto ahora. Yo puedo orar por ti, no tiene nada que ver y se compara el que tú entiendas que Jesús ya oró por ti. Él le dijo, Él también oró por nosotros.
Él dijo, no solamente oro por ellos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Amén. Ahí estamos nosotros. ¿Qué tú sientes saber que Jesús oró al Padre por ti estando aquí en la tierra y que allá en los cielos ahora continúa intercediendo por ti? Amén. No le está diciendo quítalos del mundo, pero le está diciendo apártalos del mal. Aleluya. ¿No es maravilloso? Terminada esa oración, caminaron al huerto de Getsemaní. Allí Jesús se sintió completamente solo. Los llevó para orar con él. Se durmieron 3 veces. Fue, como ustedes saben, fue 3 veces hacia ellos. Los encontró dormidos. Estaba solo. Yo siempre he creído en nuestras vidas, siempre vas a encontrar un momento de tu vida donde te vas a encontrar solo. Vas a encontrar en tu vida, vas a encontrar un tiempo, y te va a suceder más de una ocasión, donde quizás las personas con las que tú más contabas no están contigo. Que las personas que tú creías que te iban a apoyar en ese momento no están contigo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que en el momento que tú más necesitabas, los que siempre estuvieron allí presentes, y cuando tú más lo necesitas, no están allí contigo. Pero no es porque sean malos, no es el diablo, es Dios. Porque cuando tú estás solo y no puedes contar con lo que tienes más confianza, con lo que tú has amado, con lo que tú crees, no tienes otra alternativa que volverte solamente a Él. Amén. ¿Y por qué lo hace Dios? Dios quiere que sepas, escucha, Él quiere que tú sepas, que tú entiendas que Él es tu proveedor, que Él es tu dependencia, que Él es tu fuerza. Cuando usted está rodeado de muchos que en los que tú confías, no te das cuenta, pero tú estás confiando en Él. Y cuando tú comienzas a confiar en los tuyos, en el grupito tuyo, estás dejando de confiar en Dios. Gastas más tiempo con tu grupito que con Dios. Y Dios quiere que ese tiempo tú se lo des a Él. Jesús anduvo con sus discípulos por 3 años y medio. Pero en ese momento, yo diría que fue el momento más difícil de Jesús en toda su vida. Fue allí, hermanos queridos, donde Jesús sudó gotas de sangre. Fue allí donde la presión y la tensión que tuvo le hizo romper los vasos capilares. Y la sangre pasar a las glándulas sudoríparas y salir en su sudor. Nunca nosotros, ninguno, hemos tenido una presión de esa manera que hayamos sudado sangre. Nunca. Jesús, como hombre, sufrió una presión de esa clase. Y cuando más lo necesitó para que oraran, para que lo fortalecieran, ellos se durmieron. ¿Pero qué hizo Jesús entonces? Se fue a orar al Padre. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando estás bajo tensión? Cuando estás bajo presión. No te quejes, pero clámale al Padre. Clámale a Dios. Vuélvete a Dios, que Dios lo que está es tratando de atraer tu atención, que por tanto tiempo ha tratado y que tú todavía no has entendido. Ora. Vuélvete a Dios hasta que Él considere que es el tiempo. Porque cuando llega el tiempo del cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida, Él desciende, Él interviene, porque siempre te estuvo escuchando. Amén. Para mí es una honra, para mí es un honor que Dios quiera que solamente dependa de Él y de nadie más. Es un honor, hermano querido. ¿Usted lo entiende eso? Que Dios quiere que solamente dependas de Él. Que Dios se pone celoso. ¿Sabe que Dios es celoso?
Él no quiere que después tú le des gloria a ningún hombre. Él quiere que toda la gloria sea, no comparte su gloria con nadie. Él quiere que cuando tú puedas testificar, tú puedas decir solamente Dios. Solamente Él pudo hacerlo. Solamente Él me escuchó. Solamente Él ha estado conmigo. Solamente Dios. Aleluya. Aleluya. La vida de Jesús es magnífica. La vida de Jesús es hermosa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que de la vida de Jesucristo a nosotros nos toca la mejor parte. ¿Sabe por qué? Porque a ninguno nos toca ir a la cruz. Amén. Y estando él allí en el huerto de Getsemaní, de repente cuando llegó ya el momento, se acercan los guardas romanos, se acercan los alguaciles de los sacerdotes y se acercan un poco de gente con palos, con antorchas y qué sé yo. Y enseguida Judas, como todos sabemos, se adelanta, le da un beso y Jesús le dice, amigo, ¿qué haces? Amigo lo llamó. A veces hay personas que tú sientes que te hizo daño, ¿no? Pero ese es tu amigo, porque ese es el instrumento que Dios está usando para quebrantarte. Ese es el instrumento que Dios está usando para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Ese es el instrumento que Él está usando para que te santifique. Ese es el instrumento que Él está usando para darte la oportunidad de que ames a tus enemigos. Ay, esa cara, mi amor, así es. Por eso Él dice, bendecid a los que os maldicen. Entendamos la mente del Señor. A los que aman a Dios, todos les ayudan a bien. Amén. Ese que te hacen llorar, son los que te hacen dar rodillas. Aleluya. ¿Sí o no? Entonces, que tanta quejadumbre a orar y a darle gracias a Dios. Y vino Judas, sí, lo prendieron. Y no puedo entrar en tantos detalles, pero si yo les contara todas las violaciones de la ley que ellos cometieron, porque los llevaron directamente ante Anás. Anás ya no era sumo sacerdote. Ya Anás hacían como 10 o 15 años que lo habían destituido, habían puesto a Caifás, pero todavía él teniendo mucha influencia sobre los judíos. Lo llevan a Anás para esta altura, más o menos ya son 2:30 de la mañana. Luego que lo llevan ante Anás y Anás lo cuestiona, lo abofetean. Él se le quedó callado cuando les preguntó, lo abofetean y todo eso, lo escarnecen. Entonces lo manda a Caifás. Todo esto está sucediendo en las madrugadas. Para ella son 3:30, lo llevan ante Caifás. Ante Caifás, él le dice, te conjuro que me digas que eres el Cristo. Y él le dijo, tú lo has dicho, le dijo de una vez a él. Le dijo, sí, tú lo has dicho. Lo abofetearon, lo escarnecieron. Ya ustedes conocen esa historia. Eso fue ya delante de Caifás. Y de una vez dijeron ellos, es reo de muerte. O sea, le sacaron, ¿no? Que se ha llamado hijo de Dios, se ha llamado Dios a sí mismo. Es reo de muerte, blasfemia, blasfemia. Y el sumo sacerdote, que era ahora Caifás, se rasga las vestiduras. Y ya como quien dice, ya lo agarramos, ahora ya tenemos con qué condenarlo a muerte. Pero ¿qué sucede? Sucede que el gobierno romano, escuche bien, el gobierno romano respetaba a la religión de los judíos, no se metía con ellos, pero los judíos no tenían ninguna autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Ese derecho únicamente le concernía al gobierno romano. Ahora, que ellos vayan a decirle que él había blasfemado, que él les había dicho y que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder de Dios y descendiendo en las nubes del cielo. Para eso, a los romanos no le iba a saber a nada, ni les iba a importar. El gobierno romano es un gobierno pagano. Para ellos no iba a tener la misma importancia que tuvo para los judíos el que Jesús hubiera pronunciado estas palabras. Amén. Así que ellos tienen ahora que encontrar algo mayor que eso. Ellos tienen que encontrar una razón más fuerte para que el gobierno romano no aceptara, aprobara la sentencia de muerte y la ejecutara. Amén.
Entonces se lo van a llevar, entonces esto necesitaba que lo llevaran al procurador Poncio Pilatos, que estaba en ese tiempo. Lo llevan al procurador Poncio Pilato. Poncio Pilato gobernaba sobre Judea, Idumea, Samaria. Sus responsabilidades y más importante era la administración financiera para el gobierno de Roma. Él estaba a cargo de la recaudación de fondos del gobierno para Roma. Estaba a cargo de eso, y también estaba a cargo de llevar a cabo la ejecución de una sentencia de muerte de cualquiera que fuera del gobierno romano o fuera del pueblo, en este caso el Sanedrín. Amén. Recuerde, el Sanedrín se había reunido en casa de Caifás cuando lo llevaron. El Sanedrín venía a ser como el Tribunal Supremo de los judíos. Estaba constituido por 71 hombres tomados de los sacerdotes, entre los escribas y sacerdotes, y el sumo sacerdote, que entonces era Caifás, con eso hacían 72. Ellos, según la ley que Dios les había establecido, ellos no estaban supuestos a reunirse de noche ni a reunirse solos. Esa reunión debía ser de día y frente a un público para poder sentenciar a una persona. Sin embargo, ellos entre ellos solos y en la madrugada, donde no podían reunirse solos para tomar sentencias contra alguien, ellos violaron esa ley. Así que le digo, no tenemos el tiempo para detallarle todas las cosas malas que ellos hicieron para sentenciar a Jesús. Muy terrible. Lo mandan a Pilato. Cuando lo llevan ante Pilato, Pilato lo interroga. Pilato no encuentra, no está hallando en él ninguna culpabilidad para condenarlo a muerte. Ellos le gritan y le dicen, no, que está alborotando la ciudad de él y sus discípulos con su doctrina. Están alborotando desde Galilea. Y cuando Pilato oyó Galilea, dijo, bueno, ahora me lo quito yo de arriba. Galilea, él es Galileo. Pero a él le toca la jurisdicción ahora de Herodes. Porque ahora él no quiere hacerse responsable de tener que ser él. Y se lo manda a Herodes. En ese tiempo era Herodes Antipas, el mismo que hizo decapitar a Juan el Bautista. Había escuchado siempre hablar de Jesús. Ustedes saben que él creía que era Juan el Bautista que había reencarnado en Jesús. Había escuchado de los milagros, los recibe y lo que quiere es ver que él le haga algo. Pero Jesús no le hizo ningún milagro. Jesús se le mantuvo siempre en silencio, no le hablaba. Herodes se incomoda, lo escarnece, lo abofetea, etcétera, etcétera. Se burlan de él y vuelve y se lo envía a Pilato. En realidad, en el corazón de ellos querían deshacerse del hombre para evitarse problemas. Pero algo les daba miedo hacerlo. Dar la última palabra. Había algo. De hecho, la esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con ese justo, porque mire, he tenido unas pesadillas por causa de él. O sea, algo, ¿entiende? Pilatos no gustaba de los judíos no gustaban de Pilatos, pero Pilatos no podía recibir regalos, no podía recibir soborno, tenía que mantener, él tenía siempre que una vez al año ir por todas las provincias, a hablarle a los judíos y escucharlos a ellos también y mantener paz y calma. Si no, los judíos apelaban al César y en menos de 2 semanas era quitado. Entonces, por eso él tiene ahora que ver cómo menea el asunto para acallarlos, complacerlos, pero no quiere tampoco hacerse responsabilidad de ese hombre. Así que vuelve otra vez, se lo llevan a Pilato. Y ahí mismo Pilato, una idea. Enseguida le brilló, dijo, ahora para las fiestas, era la costumbre, que para las fiestas soltaban un preso. Soltaban un preso y él dijo, ok, esta es la oportunidad para ver si lo dejamos libre a Jesús. Entonces les presenta a los judíos. Él no encontraba culpa en él, entonces les presenta a los judíos y les presenta a Jesús y les presenta a Barrabás. Si usted recuerda lo que leímos en la versión de Mateo, y si usted recuerda lo que leímos, dice ahí que Barrabás era un preso famoso. Escuche eso, un preso famoso, habla Mateo de él. Marcos, si Barrabás era un preso, era porque era un delincuente, ¿verdad que sí? Y si era famoso, era porque era un gran delincuente. Entonces está Mateo, después viene Marcos. Marcos también hace una referencia
a Barrabás y hace una referencia a Barrabás diciendo que había sido sentenciado por homicidio, que había sido sentenciado por homicidio y sedición. O sea, por homicidio y que alborotaba, no sé, le alborotaba a las autoridades, él, en una revuelta, no, había sido sentenciado por homicidio, él junto con sus compañeros, en una revuelta habían cometido homicidio. Yo quiero que usted lleve en su mente y en su corazón la palabra y sus compañeros, no era Barrabás solo. Barrabás tenía otros compañeros. Lucas habla de él también, de que fue sentenciado por homicidio y sedición, que es lo mismo, es oposición a las autoridades. Y es estos dos hombres los que se están comparando ahora para ver a quiénes ellos quieren. Pero ya, según leímos, los sacerdotes habían persuadido a la multitud para que pidieran la muerte para Jesucristo, para Jesús. Y cuando los presentaron, a quienes habían de soltar, gritaron todo: a Barrabás, a Barrabás. Entonces Pilato les pregunta, y con Jesús llamado el Cristo, ¿qué hacemos? Crucifícale, crucifícale. Pilato lava sus manos, entrega, ya leímos, no le voy a relatar allí, porque quiero llevarlo al punto. Entrega a Jesús, lo hace azotar, lo hace esto y lo entrega para ser crucificado. Ahora escuche bien esto. Dos hombres, póngale atención porque ahorita este que es el mensaje. Dos hombres están frente, hay dos todavía en la cárcel. Uno es inocente, el otro es culpable. Uno, del que se dice que era un homicida, que era un malhechor y famoso, o sea, era un malhechor bien conocido, que formaba revueltas. Lo último que Barrabás podía imaginarse en su vida era que él se iba a librar de una crucifixión. Lo último que a él se le iba a ocurrir, ya él había sido sentenciado a muerte de cruz. Y lo último que a él se le iba a ocurrir en su vida, lo último, era que él podía salir libre. Eso no se le hubiera podido ocurrir jamás. Él sabía que la ley lo había buscado. Él sabía que la ley lo había agarrado. Y él sabía que la ley iba a hacer que se cumpliera justicia. Él sabía que era justo que él fuera crucificado. Él sabía que él era culpable. Él sabía, los que estaban presos con él sabían que ellos eran culpables. Uno de ellos fue el que le dijo a Cristo en la cruz y le dijo al otro ladrón. Esos dos eran los que estaban sentenciados también. Léase el Evangelio de Lucas. Y uno de esos fue el que le dijo, ¿no ve que los crucificaron juntos? Y fue el que le dijo, nosotros pagamos por nuestros hechos, por este hombre no ha hecho nada. O sea, sabían ellos que Jesús era inocente. Barrabás sabía que Jesús era inocente, porque la segunda vez que lo llevaron ante Pilato, él escuchó cuando Pilato dijo, yo no encuentro ninguna culpa en él, yo voy a lavar mis manos. Este hombre no ha cometido ningún delito. Barrabás sabía que Jesús era inocente. Los judíos sabían que Jesús era inocente. Habían levantado falsos testigos. Ellos sabían que Jesús era inocente. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Pilatos, leímos que Pilatos decía, porque por envidia él sabía que lo traían ante él. 3 veces dijo Pilato, yo no hallo ningún delito en él. Yo no hallo ninguna razón para que este hombre sea condenado. 3 veces lo dijo. Entonces todos sabían que Jesús era inocente. De la misma manera que todos sabían que Barrabás era culpable. Barrabás sabía
que iban a crucificar a un hombre inocente en lugar de él. Él sabía que el inocente, el justo, iba a pagar por el injusto que era él. Qué terrible eso. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece? Es una injusticia, ¿verdad que sí? ¿Qué merecería Barrabás? ¿Qué merecería? ¿Qué ustedes creen? La muerte. A la muerte. ¿Y nosotros qué merecemos? Si Jesús fue el justo y murió por todos nosotros injustos. Y tú sabes que has sido culpable. Y yo sé que he sido culpable. Y Dios sabe que hemos sido culpables. Y Jesús sabe que hemos sido culpables. Y Dios sabe que su hijo era inocente. Y Jesús sabe que él era inocente. Y nosotros sabemos que él era inocente. Mas él murió por ti y por mí en aquella cruz. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pero qué bueno cuando decimos, ay, ese Barrabás. Pero yo te digo, ay, ¿y tú qué? Fue lo mismo, ¿usted entiende? Lo mismo que sucedió con Barrabás y Jesús es lo mismo que sucedió contigo y conmigo y Jesús. Él murió por mis pecados. Él era inocente y yo era culpable. La palabra de Dios dice que toda transgresión, toda desobediencia a la ley de Dios es pecado. Dice la palabra de Dios. Y el código de la justicia divina dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte. ¿Sabe cuál es? Que el pecado, la paga del pecado es muerte. Significa que todo aquel que peca está bajo condenación, bajo una sentencia de muerte, separado de Dios para siempre, bajo condenación en el infierno. Así de claro. Y esa era la sentencia que habían sobre todos los hombres de la humanidad. Porque una cosa tenemos que tener clara. Todos hemos pecado. Todos hemos violado la justicia de Dios. Y la ley hace que la justicia se cumpla. Entonces todos hemos estado bajo condenación. Todos todos podemos identificarnos en el lugar de Barrabás. ¿Viste todo lo malo que él era? Así mismo nosotros. Y un inocente pagó por nuestra culpa. Y no quiero apelar a emociones, yo no creo en eso. Apelo a tu conciencia para entender qué fue lo que realmente Jesucristo hizo. ¿Y sabes para qué? No únicamente para que nos gocemos, aunque hay lugar para gozo, claro que sí. Pero sí para que entienda cuando decimos, con gratitud de tu corazón, trae la alabanza. Vamos, con corazones sinceros, con corazones agradecidos, que entienda que a ti te correspondía el lugar de Él. Amén. Aleluya. Según la Biblia, hacer justicia es obediencia perfecta a Dios. Y ninguno le hemos dado a Dios obediencia perfecta. Quiero dejar unos segunditos nada más. Que el Espíritu Santo ahorita en tu espíritu, para que tú entiendas lo que hace el pecado. Mira nomás lo que hace el pecado en el hombre. Yo quiero que pienses un poquito en ti mismo ahora. No pienses en Barrabás, piensa en ti mismo ahora. En ti mismo, éntrate allí mismo a la historia. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, con aquel amor que nos amó, envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo ya estaba bajo sentencia de muerte, el mundo ya estaba condenado, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Por eso el que cree esto, el que cree que Él murió en la cruz y murió por ti, es salvo, y el que no ya ha sido condenado. O sea, no esperes una sentencia, la sentencia ya fue dada.
Amén. La sentencia ya fue dada. Ahora bien, Jesús se va encaminando. Ahora van a llevar, Él le entregó para que le crucificaran. Ahora van camino a la cruz. Pero cuando van camino a la cruz, van ahora a la culminación de la ejecución de la sentencia que iba a terminar en una cruz sobre un monte llamado el Monte Calvario, el Gólgota, Monte de la Calavera, como usted lo quiera conocer. Cuando él iba caminando hacia allá, escucha bien, los poderes de las tinieblas también se dirigían hacia esa misma cruz. Lo que los poderes de las tinieblas no sabían era que Dios el Padre también se dirigía a la misma cruz. Tanto el diablo como Dios, su meta eran la cruz. La justicia y el pecado tenían una cita en aquella cruz. Y se fueron allí en aquella cruz, porque fue en aquella cruz cuando el Hijo de Dios derrotó al diablo y lo desenmascaró, dejando de manifiesto toda la maldad de la humanidad. En el llamado príncipe de este mundo. La cruz es poderosa. Confundió a todos los que estaban allí en aquel lugar. Le gritaban: bájate de la cruz. Ay, pero si Jesús hubiera bajado, ¿qué hubiera sido de ellos? ¿Y qué hubiera sido de nosotros? Fue en aquella cruz donde Dios exhibió la maldad con todo su esplendor. Jesús, haga memoria de la historia. Jesús no le hizo daño a nadie. Jesús anduvo haciendo bienes, dice la Biblia. Jesús sanaba a los enfermos, resucitó muertos, libertaba cautivos. Jesucristo había descendido del cielo con un mensaje de salvación para el hombre. Jesús había venido a ser visible al invisible. Jesús había venido a ser accesible lo inaccesible. Jesús había venido a abrir el camino para que el hombre pudiera restaurar nuevamente su comunión con Dios. ¿Qué mal hizo Jesús? Usted se puede ver la maldad en nuestros corazones, cómo queda descubierta la maldad. La maldad de nuestros corazones, que aborrecemos la luz y aborrecemos la verdad. ¿Por qué tan difícil venir a Cristo para que no queden descubierta la maldad de tu corazón ante la luz? ¿Por qué tanta excusa de servirle a Jesucristo porque queda de manifiesto ante Él lo que hay en ti y lo que tú eres? Buscamos excusas, buscamos justificarnos, pero en realidad el hombre huye de la cruz sin entender que si fue en la cruz donde el pecado fue destruido, es solamente en la cruz donde tu pecado puede morir, puede tener destrucción. Que es viniendo a la cruz. Es viniendo a la cruz. El diablo no se agrada cuando un hombre viene a la cruz a pedir perdón. El diablo no se agrada en ello. El diablo no se agrada cuando ve a un hijo de Dios crucificando su carne. No se agrada. El diablo no se agrada cuando un hombre, una mujer vive una vida sacrificando continuamente sus pasiones y toda clase de pecado y de obras de la carne que puedan ver en un hombre, lo hay en todos. No se agrada el diablo en ello. E incita inclusive a que esa persona sea hasta criticada. Lo ven santurrón o santurrona, cuando a eso te llamó Dios, a vivir sacrificando tu carne continuamente en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo entendió perfectamente esto.
El apóstol Pablo le entendió. Cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se gloriaba en la cruz. Se gloriaba en la cruz porque sabía que allí había sido sacrificado su viejo hombre. ¿Sabes? 6 horas tuvo Jesús en la cruz, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde que murió. 6 horas, el número de hombre. Allí quedó muerto el viejo hombre, el hombre adámico tuyo y mío. Amén. Para luego vencer la muerte, 3 días al sepulcro. Para salir en resurrección de vida y novedad de vida al 3er día. Para una nueva creación, tú y yo ahora. Libres del poder del pecado, libres del poder de la muerte. Esto es magnífico, hermano querido. Esto es glorioso. Yo lo llamo glorioso. No le gusta al diablo a nadie que sacrifique su carne. No le gusta. El mundo todavía hoy nos sigue gritando, bájate de la cruz. El mundo me grita, bájate de la cruz. Porque cuando me dicen, es que usted es muy radical, me están diciendo, bájate de la cruz. Es que es demasiado, me están diciendo, bájate de la cruz. Cuando tú dejas de entrar un poquito de mundanalidad en tu corazón, es porque el mundo te está gritando, bájate de la cruz, un poquito de rock, un poquito de esto. El cristiano tiene que tener convicción de lo que ha creído. Convicción de lo que ha creído. No es hablar una cosa y hacer otra. Cuando tú has creído algo, cuando tú dices algo y haces otra cosa, es porque el mundo te ha dicho, bájate de la cruz, no hay que ser tan radical. Y cuando te bajas de la cruz, tu carne toma control en ti. Y después no sabemos. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué? Espíritu Santo, lléname. ¿De qué te vas a llenar? Si te bajaste de la cruz. La carne tiene que estar en la cruz. Para que entonces Cristo pueda estar viviendo en ti. Y allí seas lleno del Espíritu Santo. Oh, esta iglesia es demasiado porque nos están gritando, bájense de la cruz. Pero a mí no me importa lo que grita el mundo, a mí no me importa lo que me digan. Todo va a ser a la manera y medida que tú hayas conocido al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta es la verdad. Míreme, es la verdad. Estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué el cristiano es tan atacado por el diablo y sus demonios? Ya los que están bajo la sangre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan fácilmente el diablo los confunde? ¿Por qué tan fácilmente? Porque te bajas. ¿Y por qué te bajas? Porque abrigas un pecado en tu corazón. Cuando han escuchado, Jesús le dijo un día a sus discípulos, hablando con ellos, le dice, ya no voy a hablarles, porque ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús pudo decir eso porque el diablo no tenía nada en él, porque en él no había pecado. Pero cuando en tu corazón hay pecado, no me hablen de veniales ni de mortales, estoy hablando de pecado, toda desobediencia a Dios, mentira, hipocresía, orgullo, celo, contienda. Esto me deja a mí entender que cuando hay algo de eso en tu corazón, el diablo tiene algo en ti. Jesús dijo, el diablo nada tiene, él nada tiene en mí, porque en él no había nada de pecado. Amén, ¿entendemos? Amén. Pero cuando hay algo en nuestro corazón, algo, entonces el diablo está teniendo algo en ti. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado la historia del hombre que vendió la casa? ¿Yo he escuchado esa historia? Que dejó el clavito, ese mismo. Le digo, te vendo la casa, pero solamente lo único que va a ser mío es un clavito que voy a dejar aquí para yo colgar mi sombrero. Y la gente le dijo, oh, está bien, está bien. Y el hombre venía todos los días, había que dejarlo entrar a la casa porque había un clavito allí que era de él. Y él venía allí a poner su sombrero y se iba. Pero tenía todo el derecho, ya había vendido la casa, pero él tenía derecho a entrar. Porque ese clavito era de él, él no vendió el clavito.
¿Qué le parece? Cuando hay algo en ti, en tu corazón, que tú no has entregado, cuando hay pecado en tu corazón, el que sea, ese es un clavito que el diablo tiene en ti. Esa casa tú dices que fue comprada por Cristo, pero le dejaste un clavito al diablo todavía. El diablo tiene un clavito allí. Entonces puede ir cuando quiera y atacarte y molestarte y ponerte presión, porque hay un clavito. ¿Entendemos? Y esa es la razón. Ese clavito hay que traerlo a la cruz. Porque yo entiendo que si en la cruz fue donde el pecado fue destruido, solamente en la cruz puedo destruir ese clavito también. Yendo a la cruz. Cristiano, para ser fuerte espiritualmente, no puede haber clavitos allí que pertenezcan al diablo. Recuérdate que antes éramos posesión de Él. Pero Cristo, cuando te compró, Él no le dejó un clavito. Él te compró completo. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso ahora hay un cuerpo glorificado que será para ti. Jesús no le dejó al diablo un clavito para que él pudiera venir y molestar cuando él quisiera. Él te compró completito. Amén. Entonces tú no puedes darle el derecho a que él se piense que tiene algo en ti. Amén.